Hola, buenas noches. Mi nombre es Rosa Sosa Trujillo y voy a hablarles acerca de el reparto de utilidades. Es uno de los primeros temas, de los dos temas que he elegido respecto a la unidad 4. Eh, Vamos a hablar acerca del reparto de utilidades. Bien, como primer punto vamos a hablar acerca del concepto de reparto de utilidades. ¿Qué significa el reparto de utilidades? Bueno. A grandes rasgos, podemos decir que el reparto de utilidades se trata de un derecho constitucional de la población trabajadora, de aquella gente que proporciona un trabajo personal subordinado a una persona ya sea física o moral y que a cambio recibe un salario, por lo cual esta persona tiene derecho a participar en las ganancias obtenidas por el patrón o por la empresa siempre y cuando éstas se generen y cumplan lo requerido por la ley. Esto se hace de manera anual, es decir, en el 2000 se llevan a cabo las utilidades del ejercicio inmediato anterior en el año siguiente, es decir, en el 2023, en este año, el 2023, será el reparto de utilidades del ejercicio de 2023, siempre y cuando se cumpla con lo que la ley establece. Y desde luego, pues haya generado utilidades la empresa. Bien, existe un fundamento legal, ¿sí? Que ampara lo que son el reparto de utilidades. Y el fundamento legal se encuentra constituido primeramente por la Carta Magna, que se trata de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el título sexto, habla del trabajo y de la previsión social. Y seguidamente en el artículo 123, en su fracción 9, señala lo siguiente. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas. Bien, como habíamos dicho, los trabajadores tienen ese derecho siempre y cuando la empresa haya generado utilidades y desde luego se encuentre sustentado legal y financieramente para poder determinar si hubo o no y desde luego se cumpla con todo y ahora sí que al momento de repartir esas utilidades, se cumpla con todos los estatutos que las leyes correspondientes indiquen. Bien, adicionalmente, conocemos, bueno, ya vimos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos marca ese derecho para los trabajadores, pero también existe el fundamento legal en la Ley Federal del Trabajo. Y la Ley Federal del Trabajo, en su capítulo 8, nos indica o señala y habla de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Nos vamos al artículo 117 que nos dice que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas, que actualmente se trata del 10%, esto según resuelto la Sexta Comisión Nacional de la PTU el 20 de septiembre del 2020. Estamos hablando que los trabajadores tienen el derecho sobre el 10% de las utilidades, a la participación sobre el 10% de las utilidades. Bien, como ya mencionamos anteriormente, existe el fundamento legal tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley Federal del Trabajo de nuestro país, que nos señala el derecho a la participación de las utilidades en las utilidades a los trabajadores de un 10%. Ahora bien, hablemos del plazo legal estipulado para el cumplimiento. Este plazo legal también se encuentra fundamentado en la Ley Federal del Trabajo y en específico en el artículo 122 y aquí es donde nos indica que el reparto de las utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. Bien, en este caso, para el caso de las personas físicas, la obligación del pago del impuesto anual se refiere al mes de abril, ¿sí? Es decir, lo que se haya generado o la información financiera, contable y demás que se haya generado durante el ejercicio 2022, la declaración anual se presenta más tardar el último día del mes de abril,
¿sí? Del año siguiente. Es decir, lo que haya que declararse del 2022 en el mes de abril fue el plazo, el último día del mes de abril fue el plazo para las personas físicas y en el caso de las personas morales se trata del mes de marzo. Entonces, las personas morales, lo que debieron haber declarado del ejercicio 2022, tuvieron a más tardar el 31 de marzo para hacer su declaración anual. Y es decir, el reparto de utilidades, en este caso las personas morales, por poner un ejemplo, estamos hablando que dice aquí el fundamento legal nos dice que debe ser dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. Es decir, si el impuesto anual se debió haber pagado en marzo, estamos hablando que abril y mayo, el 30 de mayo, es la fecha límite para que la empresa o el patrón en su caso haga la repartición de las utilidades. Sí, también nos dice que cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad gravable, eh, sin haber mediado objeción con los trabajadores o haber sido resuelta, este reparto de utilidades adicional se repartirá dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se haya notificado la resolución, ¿sí? Y en la situación de que esta resolución sea impugnada por el patrón, se va a suspender el pago del reparto adicional de utilidades hasta que la resolución quede firme, es decir, hasta que sea notificada de manera formal. Eh, y bien, por último punto tenemos aquí que el importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, es decir, las utilidades 2022 que no sean reclamadas durante el ejercicio 2023, este importe que no se ha reclamado y por tanto no pagado, se deberán sumar al reparto de utilidades del año siguiente. Así es. Bien, vamos a hablar del procedimiento para llevar a cabo el cálculo del reparto de utilidades. Si bien este procedimiento se encuentra también sustentado en la Ley Federal del Trabajo, en específico en el artículo 123, que nos dice que el reparto de utilidades se va a hacer en dos partes, es decir, del 100% se va a dividir el 50 y el 50 de una forma y el 50 de otra, ¿sí? Bien, ¿cómo va a ser la primera parte? La primera parte se va a repartir entre todos los trabajadores considerando el número de días trabajados por cada año. Es decir, el que haya laborado o el que haya trabajado más días, pues obviamente va a ser el que va a tender a recibir un monto mayor en comparación con el que se haya ausentado, desde luego más días también, ¿no? Esto va a ser independientemente del monto de los salarios, independientemente de lo que gane un jefe o el nivel más bajo dentro de la empresa, ¿sí? Indiferentemente, el importe que van a ganar va a ser igual por el primer 50%. Y la segunda parte, es decir, el otro 50%, será repartido eh, en referencia o en proporción al monto de los salarios que haya devengado el trabajador durante el ejercicio inmediato anterior. Es decir, las utilidades que vamos a repartir en el año 2023 hace referencia a las asistencias o el primer 50% en relación al número de días trabajados, ¿sí? Del año de los trabajadores, independientemente del salario. Y la segunda parte, pues, es en proporción al monto de salarios devengados por el trabajador prestado durante ese ejercicio. Bien, cuando hablamos de la primera parte, del primer 50% del reparto de las utilidades, sí, decimos que independientemente del salario que los trabajadores devenguen, pues todo va a ser repartido por igual, siempre y cuando, pero van a ser tomados en cuenta los días que hayan laborado, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los días que se van a considerar? Trabajador, tengo la duda de cuáles son, híjole, es que estuve de incapacidad, es que tuve permiso sin goce de sueldo, por eso fue que me ausenté, tuve incapacidades por riesgo de trabajo, o sea, tuve faltas injustificadas, tuve incapacidades por enfermedad general, o sea, desconozco qué tanto me va a afectar, ¿sí? O qué tanto me va a beneficiar, en todo caso, para el tema de las incapacidades. Bueno, que en general no existen beneficios cuando una persona está
de incapacidad, ¿no? Pero bueno, vamos aquí a hacer hincapié acerca de cuáles son los días que se consideran y cuáles son los que no se consideran para el reparto de utilidades respecto a la primera parte, el primer 50%. Bueno, pues los días que vamos a considerar son los días laborados que incluyen los días festivos y los días de descanso oficiales, ¿sí? Todos los días que corresponden a nuestra jornada de trabajo o a nuestro, ¿sí? Y pues incluyendo aquellos días que nos ausentamos, pero porque se trata de descansos o de días festivos oficiales. También se van a considerar como trabajados los permisos con goce de sueldos, aquellos permisos que el patrón nos haya otorgado con goce de sueldo. Las vacaciones, los días que nos hayamos ausentado por vacaciones también van a ser considerados como trabajados, porque recordemos que las vacaciones es un derecho de los trabajadores que tenemos de ausentarnos, ¿sí? Pues ahora sí que por derecho, por haber laborado, pues un año en la empresa, el año en la empresa. Ahora bien, también tenemos las incapacidades de riesgo por trabajo, el riesgo por riesgo de trabajo. Ojo aquí, porque no en todos los casos aplica, pero cuando se trata de una incapacidad por un riesgo de trabajo, esos días que el trabajador esté ausente por incapacidad de riesgo de trabajo, sí se consideran como días a considerar, como días trabajados. Y desde luego las incapacidades por maternidad, cuando una mujer se ausenta por maternidad, ya sea antes o después del parto, esos días serán considerados como días devengados. Ahora bien, tenemos la contraparte. ¿Qué días son los que no se van a considerar para el reparto de utilidades de la primera parte? Bueno, no se van a considerar las faltas injustificadas por parte del trabajador. No se van a justificar, no se van a considerar las faltas que hayan sido, aún y hayan sido justificadas, pero hayan sido faltas, no se van a considerar. Las incapacidades por enfermedad general, cuando la incapacidad sea calificada como enfermedad general, no será considerada para el reparto de utilidades. Lo estipula la Ley Federal del Trabajo. También aquellas suspensiones o castigos que se le hayan impuesto al trabajador por X o Y razón, ¿sí? No serán considerados, aquellas suspensiones. Por X o Y razón, yo, empresa, te voy a suspender o te voy a castigar ciertos días por alguna falta que hayas cometido y desde luego va como ausencias. Y aquellos permisos sin goce de sueldo, porque quedan plasmados tal cual, o sea, no percibiste un salario, o sea, sí te ausentaste, pero no percibiste un salario, va para afuera también. Son consideradas como ausencia para el tema del reparto de utilidades. Bien, ahora vamos a hablar de la determinación de días trabajados para el reparto de utilidades de la segunda parte. Vamos a empezar por definir la definición de salarios, ¿sí? Primero tenemos en el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, tenemos que el salario se refiere o se integra por los pagos hechos en efectivos por la cuota diaria estipulada adicional de las gratificaciones, de las percepciones, del importe que se le da al trabajador por concepto de habitación, de primas, de comisiones, de prestaciones en especie o cualquier otra cantidad o prestación que se le entregue al trabajador por concepto de su trabajo, ¿sí? Es decir, el promedio de eso con más, que se hace por ahí un cierto cálculo que se le suma la cuota diaria, eso estamos hablando que es el salario, ¿sí? Del trabajador. Pero también tenemos la otra parte, el salario que se utiliza para el reparto de las utilidades. Y aquí ese salario nos los indica en el artículo 124 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que para los efectos de este capítulo, del capítulo 8 que habla acerca del reparto de utilidades, se va a entender por salario la cantidad que percibe el trabajador en efectivo por cuota diaria, ¿sí? No se van a considerar como parte de él para esa determinación los conceptos mencionados anteriormente, que son las gratificaciones, las percepciones y las demás prestaciones a que se refiere el artículo anterior, ¿sí? Ni las sumas que percibe el trabajador como concepto de pago, de trabajo por pago, o no, y no se van a considerar las sumas que percibe el trabajador
por concepto de trabajo extraordinario, es decir, por el tema de las horas extras. No, eso no incluye. Únicamente es la cuota diaria. Ahora bien, para el caso de los de salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, se va a considerar como salario diario el promedio de las percepciones que el trabajador haya obtenido en el año, ¿sí? Y como nota aclaratoria del artículo 123, dice que la segunda parte de las utilidades se va a repartir en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajador durante el año. Bien, y dentro de la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo 8, respecto a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, también aquí nos estipula ciertos artículos que tenemos que tomar en consideración. Y, por ejemplo, el artículo 128 nos señala que no se harán compensaciones de los años de pérdidas con los de ganancia. El artículo 129 nos dice que las participaciones de las utilidades a que se refiere el capítulo no se van a contar como parte del salario, ¿sí? Para efectos de indemnizaciones que deben pagarse los trabajadores en caso de que el trabajador sea dado de baja de la empresa por, ahora sí que por la razón que fuera y bajo la forma que fuera. Estos no serán, el reparto de utilidades no forma parte eh, para determinar aquellas indemnizaciones que se le deban hacer. El artículo 130 nos señala que las cantidades que corresponden a los trabajadores por concepto de utilidades, ¿sí? Que van a quedar protegidas eh, por las normas contenidas en el artículo 98 y demás. El artículo 131 nos dice que el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la empresa no implica que estos puedan intervenir en la dirección de la administración de las empresas. O sea, no les da derecho, el hecho de que ellos participen en el reparto de utilidades, no les da derecho a intervenir en la dirección o la administración de la empresa. Bien, así como ya vimos quiénes son obligados a presentar, bueno, ya vimos que los trabajadores tienen derecho a recibir un importe por concepto de reparto de utilidades. También tenemos las excepciones para el pago de reparto de utilidades, ¿sí? Y la Ley Federal del Trabajo nos señala en su artículo 126 quiénes quedan exceptuadas de la obligación de reparto de utilidades. Bueno, pues voy a nombrarles algunas, que creo, bueno, la mayoría, si no es que la totalidad. Y, por ejemplo, las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento quedan exceptuadas del pago de utilidades. Así también las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. La ley nos señala también en la fracción 3 del artículo 126 que aquellas empresas de industria extractivas de nueva creación durante el periodo de exploración. Seguidamente, dentro de las excepciones para el pago de reparto de utilidades, el artículo 126 nos presenta que quedan exceptuadas las instituciones de asistencia privada que reconozca la ley, eh, que con bienes de propiedad particular ejecuten actos de fines humanitarios de asistencia. También quien queda exento de hacer un pago de utilidades es el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistencia o de beneficencia. Y tenemos aquí también a las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria previa consulta a la Secretaría de Economía. Bien, dentro de otras normas aplicables dentro de la Ley Federal del Trabajo, para el tema del consideración al reparto de utilidades, en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que estipula el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades, el cual se reconoce en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que se va a ajustar a las normas siguientes. Entre ellas tenemos que lo que son los directores, los administradores y los gerentes generales de la empresa no participan en el reparto de utilidades. Y también nos dice que los demás trabajadores de confianza eh,
van a participar en las utilidades de la empresa, pero si el salario que ellos perciben es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa. También tenemos que el monto de la participación de los trabajadores del servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de lugares donde se produzcan rentas o al cobro de créditos y de intereses. Continuando con las demás o con las otras normas aplicables, también estipulados por el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatal, es decir, antes y después de que den a luz, eh, y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. Es decir, si una madre trabajadora, una madre trabajadora en ese año se ha ausentado por incapacidad, por el tema de maternidad, o en todo caso un trabajador se haya ausentado por un riesgo de trabajo, son considerados como trabajadores en servicio activo y para el reparto de las utilidades. Y tenemos que también los trabajadores del establecimiento de una empresa que forman parte de ella para efectos de las participaciones de los trabajadores en las utilidades. Bien, continuamos con las otras normas aplicables estipuladas dentro del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo y nos dice que otras de las normas aplicables en este artículo nos dice que los trabajadores del hogar no participarán en el reparto de utilidades. Y en el caso de los trabajadores eventuales, podrán hacerlo siempre y cuando hayan trabajado al menos 60 días 60 días durante el año. Eh, el monto de las participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se considera el monto que resulte más favorable, en este caso, para el trabajador. Bien, por mi parte es todo, hablando acerca del tema de reparto de utilidades y las referencias que hemos utilizado es desde luego la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo vigente.